Hola amigos, bienvenidos a USA Comics. Aquí les traigo Ultimate Wolverine número 9, con guión de Chris Condon y arte de Alessandro Cappuccio. Espero que les guste. La historia comienza con una figura humanoide volando a gran velocidad por el cielo nocturno, atravesando las nubes iluminadas por la luna sobre un denso bosque. Cuando lo vemos más de cerca, la identidad de esta figura se revela. Es un centinela. Uno de los técnicos en el centro de control informa que una Carrier Sentinel Unit, una unidad centinela de transporte, está llegando a la Bahía 77 y que el escaneo indica 4 espécimes vivos en contención a bordo. Sin embargo, el código está apagado. Además, recuerda que una de esas unidades desapareció hace poco. Su compañero responde que la doctora Prostovich está inspeccionando las unidades XS ese día y no necesita más complicaciones. Así que irán ellos mismos a inspeccionarla, pero que se activarán 5 TS Units, unidades centinela tácticas, por seguridad. Los técnicos y sus escoltas se dirigen a la Bahía 77. Al llegar a la plataforma, observan al centinela que ha llegado y comprenden que este ha sido alterado por los traidores. Bien, ahí está nuestra respuesta, exclama el que parece estar al mando. Basura de la oposición. Limpiemos esto antes de que la directora lo vea. No necesito. De repente, el centinela comienza a moverse, activando sus sistemas de armas, por lo que comprenden que están bajo ataque. Nos movemos al día anterior. Frente al centinela, Mijail pregunta si todo estará listo para la misión de mañana y si la carga está completada. Daniel, el técnico, le responde que necesita 6 horas, más o menos. Mijail le pide que sea más preciso, pero Daniel le responde que no se preocupe, que estará listo. Mijail agrega: nuestro equipo, Forge, ha estado trabajando sin descanso para descifrar, reprogramar y modificar una CS Unit, una unidad centinela de transporte, una de las armas más poderosas de la flota de centinelas que la República Euroasiática tiene a su disposición. Como comentario, aunque en el universo 616 nunca se ha usado el nombre real de Forge, los conocedores sabrán que su creador, Chris Claremont, sí le dio uno cuando lo creó en Uncanny X-Men número 184 de 1984. Daniel o Daniel Lone Eagle. Ultimate Forge continúa. Probablemente todos nos hayamos enfrentado a uno. Son máquinas de matar tecnológicamente avanzadas, diseñadas específicamente para atacar a los mutantes. Pero esta tiene algo que ellos no tienen. Un fantasma en la máquina. Esto no es solo un centinela capturado. Es un miembro de su equipo. David Haller, The One, ha sugerido generosamente que carguemos su conciencia en la unidad. Se verá como uno de ellos, pero será uno de nosotros. Lo cual es óptimo para nuestra próxima misión: paralizar la producción de centinelas, destruyendo su principal planta de manufactura. ¿Crees que eso es inteligente?, le pregunta Kitty. Hemos visto más ataques de centinelas, eso es cierto, pero lanzarse de cabeza a la fábrica de máquinas asesinas no va a salvar a nadie, Mijail. Es un suicidio. Creo que hay algo que no nos está contando Kitty, interrumpe Logan, y Mijail le da la razón. Hemos recibido información de que mutantes han sido capturados y llevados al Master Mold, el sitio central de manufactura y pruebas de centinelas. Esta información sugiere que el Directorado X está encontrando formas de fusionar biológicamente mutantes con unidades centinela. A estas aberraciones las llaman XS Units, unidades XS. No sabemos cuántos mutantes fueron capturados o cuántos han sido usados para estos experimentos. Aún no. Pero salvaremos a los que podamos y nos aseguraremos de que atrocidades como esta no vuelvan a ocurrir. La instalación de máxima seguridad está casi completamente automatizada, operando con un equipo mínimo por una razón. Es una trampa. Una bomba gamma yace en su corazón para destruir sus secretos y a cualquier intruso que tenga la suerte de sobrevivir a la entrada. Es bastante brillante en realidad. Yo mismo la diseñé. Tendremos 5 minutos, una vez que se active la alarma, para localizar a los mutantes capturados antes de que la instalación se autodestruya. No desmantelará por completo el programa Centinela, pero hará que les duela.
Nos movemos al día del ataque en la fábrica de centinelas. Logan, Natasha, Sabretooth y Forge se arrojan desde él, aterrizando en el campo de batalla. La resistencia es inmediata, pero Wolverine y Sabretooth se encargan de diezmarla con prontitud. En el fondo, Black Widow hace lo mismo. De repente, la alarma se activa y retumba en toda la instalación. En la sala de control, la doctora Prostovich y el doctor Lysenko reaccionan confundidos mientras miran las pantallas y los sistemas que parpadean. Ella le pregunta qué sucede y él le informa. «¡Intrusos! Estamos bajo ataque. Debemos evacuar, directora. ¡Rápido!». Pero ella, sin poder creerlo, le responde. «Doctor Lysenko, esta es la instalación más segura del mundo. Debe ser un error. Anule la secuencia de autodestrucción. No hay forma de que alguien pudiera». «Oh, no». Se interrumpe a sí misma al ver por los cristales la figura de alguien que conoce muy bien. Ultimate Wolverine, mostrando sus garras y avanzando con una expresión de furia. Y esta se multiplica cuando la reconoce detrás de esos cristales. Wolverine ruge con furia. ¡Tuh! Y cruza el espacio que lo separa de un gran salto, aterrizando con sus garras desplegadas y clavándolas contra la ventana. La doctora Prostovich lanza un grito al ver cómo una de ellas por poco y la alcanza. Logan no se detiene y se prepara para destruir la barrera que lo separa de su venganza. Sin embargo, sus esfuerzos no son suficientes. Un rayo de energía cruza el aire y lo arroja de vuelta al otro lado, estrellándolo contra la estructura metálica de la instalación. Entre el humo, aparecen dos de los centinelas de este nuevo grupo denominado XS, caminando juntos. Uno de ellos tiene un rostro grotesco incrustado en su torso, envuelto en energía roja. Si se habían estado preguntando dónde estaba Ultimate Cyclops, pues aquí tienen la respuesta. Aprovechando el momento, el Dr. Lysenko ayuda a la doctora Prostovich a huir, mientras que, afuera del laboratorio, Logan cae sin control. De repente, un brazo mecánico aparece y lo sujeta por uno de los brazos, para luego jalarlo de vuelta a la superficie. Cuando Logan levanta la mirada, se da cuenta de que el centinela lo ha salvado. O más bien, David Haller, Legion, The One, controlando el centinela, quien le dice: «Te tengo». Por su parte, la doctora Prostovich se rehúsa a irse, aunque el doctor Lysenko le recuerda que la instalación se destruirá en menos de 5 minutos por obra del diseño de Mikhail. Ella insiste en rescatar al Winter Soldier para volver a ponerlo bajo su control, pero el doctor Lysenko no le hace caso y le pide que lo deje morir en la explosión. Ella finalmente obedece y ambos empiezan a correr. Las unidades XS-1 y 2 también irán con ellos para protegerlos. Logan solo puede ver cómo todos abandonan el laboratorio, pero eso no lo va a detener. Así que utiliza el cable para balancearse y alcanzar el lugar donde vio a su objetivo por última vez. Una vez allí, alza la cabeza, oliendo el aire con intensidad. No le toma mucho tiempo seguir el rastro del olor, un olor que conoce muy bien. Así que se adelanta a la huida de los doctores, clavando sus garras metálicas en la puerta de salida y abriéndose paso a través de ella. Cuando lo logra, ve que delante de él están los dos centinelas XS que lo atacaron antes. Pero escaleras arriba, su objetivo lo observa. Así que lanza otro grito de furia al tenerla tan cerca. Ella se lo queda mirando, como en trance, pero a él eso no le importa, así que se lanza en su persecución con otro rugido, sin importarle que primero tenga que hacerse cargo de los centinelas. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Carlos Quispe 3195. Gracias por formar parte de la familia de Diose Comics. Los centinelas le bloquean el camino y el Dr. Lysenko les ordena que lo maten de una vez por todas. Ultimate Cyclops intenta el mismo truco, lanzando contra él un rayo que sale desde el único ojo que tiene en la cabeza, que lleva dentro del abdomen. Cosas de centinelas. Pero Wolverine no cae en eso otra vez, así que de un gran salto lo esquiva, y luego se arroja con agilidad contra uno de ellos, cada vez más descontrolado. Al alcanzarlo, primero utiliza una de sus garras para cortarlo, y luego le atraviesa la espalda con ambas garras y lo levanta sobre su cabeza,
rugiendo nuevamente, mientras que el centinela Cyclops solo observa cómo convierten a su compañero en chatarra. Luego de arrojarlo desde lo alto, Logan se da la vuelta. Acabó con uno, le queda otro más, y debe eliminarlo antes de que la doctora Prostovich escape en el helicóptero. Pero el centinela Cyclops aprovecha su distracción para lanzarle un furibundo rayo óptico, más potente que el anterior, que le impacta de lleno, lanzándolo una vez más al precipicio. Luego de que el humo se dispersa, vemos al centinela Cyclops de pie, con la boca abierta aún, como si disfrutara de su victoria. Y luego alza el vuelo, mientras que la doctora Prostovich lo observa todo, junto al helicóptero. «Relájese, directora, está muerto», le dice el doctor Lysenko, y ella le responde: «Doctor Lysenko, usted no lo conoce como yo». Obviamente, no es el final de Logan. Ahí lo vemos colgando de un cable, boca abajo, de una pierna. Parece que se enredó con ella mientras caía. ¿O habrá sido David Haller otra vez? ¿O el centinela Cyclops? No queda claro qué pasó. Pero sea como sea, se apresura en volver al lugar donde recibió el impacto, y al no encontrar a nadie, solo le queda lanzar otro rugido, esta vez de impotencia. Mientras tanto, en otra parte, Sabretooth, Widow y Forge rescatan a los mutantes prisioneros. Forge exclama: «Tenemos menos de un minuto. ¿Dónde está? Sabretooth, ¿dónde está Wolverine?» «No lo sé», responde Victor. «Se alejó y...». Pero se interrumpe al ver a Logan aparecer y exclama: «Hablando del rey de Roma». «¿Dónde demonios te metiste?», le pregunta Forge. «Probablemente vio una ardilla que lo hizo correr. Enano, ja», se burla Sabretooth. A lo que Logan, crujiéndose el cuello, le responde, mientras piensa en su doctora: «Sí, colega, algo así». Finalmente, ingresa en el centinela de David Haller junto a Sabretooth. Este se eleva en el aire y se aleja de ahí a toda velocidad, dejando tras de sí un estallido masivo de energía gamma que destruye por completo el lugar. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.